Hola, ¿me podéis decir si se escucha bien, porfa? Mientras esperamos a David. ¿Qué tal estáis? ¿Se escucha? ¿Se me oye? ¿Sí? Perfecto, muchas gracias. Pues a ver si se conecta David. Mira, ya lo tenemos por aquí. Ay, qué tardecita tenemos, ¿eh? Hoy martes 13. Míralo, ¿qué tal estás? Buenas, muy bien. ¿Qué tal? Pues, ¿Cómo estamos? pues perfectamente. ¿Tú me escuchas bien, David? Sí, perfecto. Fantástico, genial. Mm. Ah, ¿qué tal? ¿Qué me cuentas? ¿Cómo ha sido tu martes 13? ¿Has tenido... Bien, bastante mejor de lo que me esperaba, así que bastante tranquilo y bien. De momento no Genial. puedo quejar. Fantástico, oye, decirte que es un placer que hayas accedido a hacer este directo conmigo. Yo creo que es un tema candente y que al menos yo en consulta lo veo cada día más. Y oye, me aprecia un montón hacerlo justamente contigo porque creo que publicas contenido de muchísima calidad y oye, qué mejor que tú para aproximarnos a estos temas. Pues nada, muchas gracias. Yo encantado de responder preguntas y dar un poco de luz a cosas que muchas veces damos por hecho y que parece que son básicas y que tenemos que conocer todos y que realmente luego preguntando y ahondando un poco en el tema, pues empezamos a solucionar dudas que damos muchas veces por hecho y que todo el mundo tendría que conocer y no es así. Totalmente. Oye, David, ¿te parece si utilizamos esta frase que yo creo, y aquí me voy a atrever a decir que tanto tú como yo odiamos, pero hacemos un poco de preliminares? Cuentas un poquito quién eres, a qué te dedicas y cuál es tu Instagram para la gente que se va conectando para saber dónde te pueden encontrar. Ujú. Bueno, pues yo soy especialista en reproducción, soy ginecólogo, aunque siempre me he especializado en el ámbito de la reproducción y trabajo tanto en un centro público como en un centro privado, pues buscando, ayudando a las parejas pues a un poco solucionar los problemas a la hora de la búsqueda o de Ujú. conseguir un embarazo. Mi Instagram es ddsaez, para los que no me sigan, que pueden hacerlo ahí. Y intento publicar contenido de manera dinámica, semanal, tratando pues bloques de temas que incluyan información, sobre todo de interés general. Muchas veces intento Ujú. stories, pues hacer encuestas sobre cuáles son los temas que más le gustan a la gente y sobre cuáles están interesados y a partir de ahí pues empezar a desarrollar un poco bloques de temas y plantear opciones. Me parece genial. Sí que te tengo que decir que a veces como espectadora de esas preguntas, a veces habláis un lenguaje que yo no entiendo, ¿eh? Habláis aquí con siglas. Entiendo que las personas que están inmersas, ¿no? Dentro de quizá un proceso de búsqueda de embarazo entienden perfectamente, pero yo creo que sería genial un poquito pues que lo hagamos desde, bueno, desde una vertiente un poquito más sencilla, ¿no? Y que no nos encontremos en el colapso de decir, vale, estas siglas, ¿qué significa? ¿Que se corresponden? He de decir que muchas veces hasta a mí me cuesta entender las siglas, porque en medicina trabajamos mucho con siglas y hay muchas veces que no sabemos realmente si estoy hablando de una cosa o de otra y muchas veces tengo que mandar privados en plan de, ¿estamos preguntando sobre esto o estamos hablando de este otro tema? Total, bueno, y aparte, ¿no? Que la cajetilla da para lo que da, y a veces ya si ya recortas vocales para poder ahí poder poner tu pregunta, si encima le añadimos siglas, a veces como, vale, necesito, ¿no? Compro la O para descifrar cuál es el mensaje. Pero oye, vuelvo a repetir, es un placer. Ya te he pasado algunas de las preguntas que algunas de, generalmente chicas, nos han hecho llegar. Hay de mil temas diferentes, pero Sí. con David hemos creído que vamos a abordar uno o dos como mucho, porque la verdad que hay muchísimas, muchas preguntas, sobre todo por fertilidad con otro tipo de patologías, ¿no? Como podría ser el SOP o la celiaquía o no sé, ahora no se me ocurren más. Y entonces yo creo que tú como experto, oye, dinamices, que tú te sientas en tu casa y que te expliques y expongas aquello que, bueno, mayormente te encuentras en consulta o aquello que Mm. puedas considerar que puede resultar de interés público.
Pues yo muchas veces siempre digo lo mismo y siempre creo que es más importante empezar un poco por lo básico. Ujú, Básico es eh, cuándo tenemos que pedir ayuda o cuándo tenemos que solicitar información a un especialista porque no nos conseguimos quedar embarazados. La- ujú. tenemos una creencia popular bastante amplia como que nos han enseñado y nos han inculcado que embarazarnos es algo fácil. Hay un mecanismo y que haciendo eso, en principio, vamos a conseguir embarazo independientemente de cualquier edad. Y lo vemos en prensa y vemos en muchas noticias que a día de hoy consigue embarazo cualquier persona de cualquier edad. Y lo que pasa que siempre digo lo mismo, pero nunca te han contado cómo. O sea, nunca te han dicho si ha sido a la primera, a la segunda, si lleva 2 años, 3 años buscando embarazo, si lo ha podido hacer con sus propios óvulos, si ha tenido que recurrir a un óvulo de una donante. Esa parte, esa cara B, no se cuenta y es lo que muchas veces genera unas falsas expectativas en la consulta. Es en Ujú. plan, yo ahora mismo no me planteo conseguir embarazo, ya lo haré más adelante, si fulanita se ha embarazado o menganita lo hizo también, si ha salido en el periódico. Entonces yo muchas veces siempre empiezo, es un poco chocante, pero siempre me gusta muchas veces empezar la consulta explicándole a la gente cuáles son sus porcentajes o su tasa de embarazo a la hora de buscar embarazo en casa y su posibilidad que tiene de conseguir embarazo cada mes en función al tiempo de búsqueda que llevan de embarazo y a su edad, ¿vale? Vale. Entonces, muchas veces, pues te planteo una situación un poco normal, pues una pareja que tiene a lo mejor 35 años ella Ujú. y que es una edad relativamente frecuente para que vemos en consulta y llevan un año buscando embarazo. Pues las posibilidades que tienes de conseguir embarazo en ese ciclo menstrual con 35 años y un año buscando embarazo son de un 6%. Y la gente te dice, pero eso es muy poco. Digo, ya, pero es que eso es lo que hay. O sea, ese es el principal problema que tenemos, que nosotros, digamos, como especie, estamos pensados para embarazarnos muy pronto y tener embarazos de uno en uno. No estamos pensados para tener, como otros animales, camadas. O sea, Vale. nosotros estamos pensados genéticamente, nuestra genética no sabe embarazarse más tarde. Está pensada para guardar los mejores ovocitos y los mejores óvulos para los 18, 24 años, que es la edad en la que nuestro cuerpo piensa que nosotros nos queremos embarazar. Y ahí empieza a surgir el dilema. La Vale. edad en la que nosotros nos estamos embarazando ahora o la edad en la que nuestro proyecto reproductivo empieza a lo mejor cobrar un poco más de efecto Ujú. es a los 33. Pero claro, no tenemos una manera de decirle a nuestro ovario, oye, guárdame esto, que no lo voy a gastar ahora, que lo quiero gastar más tarde. Entonces ahí empiezan los problemas. Digamos que el 6% que te he dado parece como un porcentaje muy bajo, pero es que una pareja que tiene 25 años y que lleva 3 meses buscando embarazo tiene un 18%. Vale. Claro, son tasas bajitas, que eso alargado en el tiempo, un 18% cada trimestre, pues al fin y al cabo, el 80% de nuestras parejas se embarazan en el primer año. Pero en muchas ocasiones ahí es cuando tenemos que valorar el pedir ayuda o no. Independientemente de la edad, David, es decir, si tú llevas con tu pareja intentando eso, ¿no? Buscar este embarazo, tengas 25 o tengas 33, al cabo del año tendríamos que solicitar ayuda o ver qué es lo que está ocurriendo. Sí, nosotros, como esos porcentajes, según va aumentando la edad, van bajando, Sí. siempre ponemos el límite en los 35. Es decir, con 35 años para abajo, damos a las parejas la posibilidad de buscar tranquilamente un año embarazo. Sin embargo, a partir de los 35 sí que planteamos adelantarnos un poquito más y normalmente recomendamos
unos 6 meses de búsqueda de embarazo. Cuando pasa este tiempo, lo que no hacemos es decir, bueno, como no te has embarazado, vamos a hacer una fecundación in vitro. No. Llegado este tiempo prudencial de búsqueda de embarazo en casa, que luego otro tema que sí que me gustaría también tratar es el tema de la búsqueda de embarazo en casa, que parece algo fácil, pero a veces no lo es. Es empezar a hacer pruebas. Es decir, oye, pues a lo mejor es que realmente hay algo que no tenemos diagnosticado por el que no nos embarazamos. No quiere decir que porque llevemos un año buscando embarazo directamente vayamos a una inseminación artificial o una fecundación in vitro. Simplemente es, bueno, vamos a hacer un chequeo, vamos a ver que esté todo bien para poder seguir buscando en casa o para ver si existe un problema y poner una solución. Perfecto, porque David, ¿qué es lo que tendríamos que buscar en el caso de que se presente una pareja para solicitar ayuda? Es decir, ¿qué es lo que primero, dónde se pone el foco primero? Pues nosotros normalmente intentamos hacer el estudio de la pareja de manera conjunta, ¿vale? Ujú. Hay muchas veces que vienen parejas a la consulta y o vienen por separado o viene un varón que quiere hacerse una prueba de semen para ver si su seminograma está bien o una mujer que viene a la consulta que quiere saber si su reserva ovárica es perfecta. El principal problema que tenemos es que hay que estudiarlos a los dos como pareja. O sea, que Vale, tú realmente estás buscando embarazo con esta persona y es estos dos factores juntos los que tenemos que ponerle una solución. Entonces, normalmente lo que solemos hacer es una analítica conjunta para ver pues, el estudio básico de reproducción, que sea unas hormonas y una ecografía, y en el caso del varón, mediante un seminograma. Con ujú. esto podemos hacer un poquito la idea de si está todo bien o hay algún problema y plantear un poco el siguiente paso, que sería ya pues ver en qué situación estamos y qué queremos hacer. Hay muchas veces que se pueden empezar a plantear opciones de tratamiento directamente. Vale, vale. Porque en el caso de, por ejemplo, que haya, me voy a inventar una, ¿eh? Por ejemplo, que haya un hipotiroidismo, ¿no? Pero que esté medicalizado, que esté controlado, eso sería un factor a tener en cuenta siempre y cuando haya una pauta médica que, pues eso, ¿no? Esté bien controlado, si es que no me sale otra palabra. Sí. Sería una condición a tener en cuenta, ¿no? Hay, Sí. hay determinadas patologías que se han relacionado con otras patologías a nivel reproductivo. Es decir, Ujú. en el caso del tiroides, la asociación que existe más en cuanto a tiroides y reproducción es con pacientes que tienen abortos de repetición, pero suele ser en pacientes con un mal control del tiroides. Vale. Muchas veces en nuestra analítica básica siempre pedimos con distintas parámetros que buscan determinadas evidencias científicas que tenemos que se relacionen unas cosas con otras y en el momento en el que vemos una analítica básica, pues podemos mandar a la paciente a hacer un control de manera paralelo con el endocrino y si el endocrino pues le pone una medicación y le permite buscar embarazo, pues nosotros seguimos adelante. Perfecto. Mm. Vale. Entonces, vamos a hacer aquí un salto, si te parece, y vamos a la previa, vamos al contexto, ¿no? Que esto también tiene mucha tela, ¿no? También a nivel psicológico hay una carga aquí importante y genera muchísimo malestar. ¿Qué ocurre cuando existe esta búsqueda de embarazo? ¿Cuándo hay que tener sexo? ¿Cómo afecta esto a la pareja? Vamos a hablar un poquito de ese background. Hombre, yo creo que digamos que la parte bonita de buscar embarazo es la previa, como bien dices. O sea, que siempre hay que recordarles a las parejas que digamos que están haciendo una búsqueda, un camino, pero que tiene una parte divertida y que es la parte de tener relaciones sexuales. Eso por un lado. Y como bien dices, tenemos muchas veces muchas parejas donde realmente esas relaciones sexuales acaban por ser rutinarias, monótonas. Es decir, cuando nosotros planteamos el inicio de la búsqueda de embarazo o hemos decidido que vamos a ser papás, vamos a empezar a tener relaciones sin ningún método anticonceptivo Ujú. y tal. No hay que yo cuando tenemos esa consulta preconcepcional,
que es una de las consultas que menos existe en reproducción. Nadie va al médico para decirle, oye, ¿me pasa algo como para que yo tenga que suplementarme en algún motivo o por alguna causa antes de buscar embarazo para empezar a buscarlo? Esa consulta, básicamente, o tienes una patología que ya llevas tratándote mucho tiempo y tu otro especialista te ha derivado a nosotros, o es algo que no es frecuente. Y debería serlo, perdóname David que te interrumpa, es decir, esta visita preconcepcional debería ser algo que, oye, esté, ¿no? Dentro de nuestro, ostras, de nuestro proceder a la hora de la búsqueda de este embarazo. Nosotros en nuestro proceder sí que lo tenemos descrito y de hecho es una consulta donde tenemos que informar a las pacientes sobre determinadas patologías. Ujú. Nosotros no podemos abarcar a todas las pacientes que quieran buscar embarazo de manera preconcepcional, entonces sí que, por ejemplo, lo vemos más en pacientes, como te comentaba, con patología. Si Vale, queremos que la paciente que tiene una hipertensión viene antes a nosotros, la paciente que tiene una artritis reumatoide, la paciente... Ese tipo de pacientes ya son derivadas por su especialista previamente a nosotros y nosotros ya valoramos a la paciente antes vale, y podemos ayudarla o suplementar lo que necesitemos, vale. ¿vale? Y luego ya ahí viene la parte de la búsqueda de gestación. Nosotros siempre planteamos un poco para la paciente, para intentar entender, no tenemos que explicar a la gente cómo se tienen que tener relaciones sexuales. Ahí yo siempre les planteo una libertad durante un tiempo para que no desde el momento en el que hemos decidido ser papás ya tengamos que estar mirando el calendario. Pues siempre les decimos, pues empezad a tener relaciones sexuales y cuando llevemos a lo mejor X tiempo, unos 6 7 meses, y veamos que a lo mejor no estamos consiguiendo nuestro objetivo, pues sí a lo mejor plantear un calendario, ver cuántos son tus ciclos, cuántos días tienen, calcular la mitad de ciclo para saber que a mitad de ciclo existe una ovulación y que va a ser en ese momento cuando tú puedes tener más posibilidades de conseguir embarazo. Entonces ahí es cuando sí que nos tenemos que coger la regla y decir, pues si tengo un ciclo de 28 días y mi ovulación es el día 14, tenemos que tener relaciones el día 14. Eso es un error fundamental, porque ahí si has tenido una ovulación antes o después, ya si solamente has tenido relaciones el día 14, no vamos a tener esa opción de que un óvulo y un espermatozoide se encuentren. Ujú. Entonces, siempre planteamos cubrir tanto si tenemos una ovulación que se nos ha adelantado o que si se ha retrasado. Entonces, con un ciclo de 14 días podemos tener relaciones el día 10, 12, 14, 16 y 18. Con eso tendríamos cubierto todo eso. Y sobre todo también porque nosotros, los varones, tenemos que producir un eyaculado con una cantidad suficiente de espermatozoides como para embarazar. Y eso se produce como una media entre 48 y 72 horas, Vale. que también es otro error muy común. Yo tengo relaciones el día 14 y tengo 4 relaciones. Eso realmente, el primer eyaculado es el eyaculado que tiene la cantidad de espermatozoides idónea. El resto de los eyaculados son eyaculados que tienen un mayor contenido en líquido que en Ujú. un contenido sólido, como para Vale, poder... vale, vale. Por tanto, aquí el tema de la masturbación también quedaría a debate un poquitín. No, no entraremos aquí, ¿no? Pero según lo que comentas, claro, si eh, el mejor esperma es el que, claro, yo aquí dentro de mi imaginación, ¿no? Yo pensaba, ¿no? En un chico que se acaba de levantar, que pasa toda la noche durmiendo y en ese momento, ¿no? Pues mantiene relaciones sexuales con penetración y eyaculación. Probablemente sea un muy buen momento que quizá, ¿no? Si este chico pues se ha levantado, se ha masturbado y luego por la tarde queda con su chica para comer, ¿no? Porque ha habido esta descarga y por tanto entiendo que la calidad de los mismos es lo que tú decías, ¿no? No, no es tan sólido y es más bien líquido. Claro, o sea, sí que en ese sentido, con la masturbación estamos perdiendo eyaculados. O sea, Ujú, el testículo al fin y al cabo tiene la capacidad de producir, pero no la capacidad de seleccionar, no de decir, con este eyaculado sí que mando, pero con este no mando espermatozoides. claro. Es la masturbación, sobre todo masculina en ese sentido y en esa época de búsqueda, pues sí que
puede generar un problema. Vale. También, porque también se nos ha planteado en consulta. Hemos tenido Ujú. pacientes que nos han informado en consulta de que tienen, tienen una vida sexual consigo misma muy activa y que tienen una gran cantidad de relaciones sexuales consigo mismos mediante masturbación y que eso a la hora de buscar embarazo les suponía un problema. Y es verdad, ahí es cuando les tenemos que decir que tiene que haber un ten con ten, que la masturbación en ese caso tendríamos que reducirla, pues sobre todo porque vamos a tener otro objetivo, Vale. no porque sea un problema, sino Anotado. Genial, genial. Am, delante de estos casos, ¿no? Que esto sí que también me lo encuentro muchísimo en consulta, cuando veo que el tiempo pasa, ¿no? Y que el tiempo pasa y que no hay ese embarazo que tanto deseamos, como las relaciones, ¿no? Aquí también quizá podemos pasar de puntillas e ir a algo quizá más técnico, más específico, como tú quieras, ¿no? Pero creo que sí que es importante, dado el tema, cuando las relaciones también se convierten en obsesión. Es decir, tenemos un calendario ahí imantado en la nevera, ¿no? Y lo que tú comentabas, ventana fértil de tal a tal, ¿no? Y entonces vamos a mantener relaciones sexuales en estos días porque a lo mejor, oye, lo logramos, ¿no? ¿Qué pasa aquí también con la sexualidad? ¿No? Tú decías, se vuelve monótona. Yo incluso añadiría el hecho de que se vuelve obsesiva, ¿no? Porque tiene una finalidad, tiene un fin. Si no consigo esto, me frustro y esto realmente acaba por acarrear problemas dentro de la pareja. se vuelve obsesiva y se vuelve incluso una repulsión. O sea, nosotros vemos en consulta parejas, no tiene, siempre vemos en la consulta de reproducción o en la mayor parte de los casos un poco que lleva un poco la batuta Uh el, -huh. la mujer. La mujer al fin y al cabo es la que tiene que controlar su ciclo, saber cuáles son sus días fértiles y un poco poner las pautas de cuándo tenemos que tener relaciones. Pero en muchas ocasiones es lo que comentas, es yo vengo de trabajar hoy que vengo a las 9 de la noche que no me apetece nada salvo cenar y tumbarme en el sofá, pero es que acabo de mirar mi calendario de ovulación en el móvil y tengo una app que me dice que hoy es mi día 14, hoy es mi top 10. Entonces, hoy ya estoy entrando por la puerta y es como, deja de hacer la cena que tenemos que ir al lío. O sea, y es que eso muchas veces genera ese desgaste. El plan de, yo, es que he perdido las ganas de tener relaciones sexuales porque están todas protocolizadas. Uh -huh. Entonces, eso es un poquito la parte que nosotros intentamos mantener lo más tarde posible. Por eso yo siempre intento que el calendario se empiece a mirar un poco tarde. No Vale. a buscar embarazo desde el primer mes con una app en el móvil que me está iluminando y parpadeando el día fértil cuando es el primer mes que te pones a buscar embarazo. Entonces, ahí sí que hay, es lo que planteabas, incluso a nosotros nos han llegado a, pues eso, a decir, es que yo no me apetece ya tener relaciones sexuales. Dice, porque es que es hoy, mañana, sé que al día siguiente vengo del gimnasio y ya vuelvo otra vez a casa y sé que tengo que volver a tener relaciones, o vengo de viaje y parece que llego a casa y tengo que... Entonces, ahí esa es un poco la parte negativa y que hay que muchas veces yo planteo en consulta esa posibilidad de tener ese apoyo psicológico como para ayudar a sobrellevar el Uh tema -huh. de la relación sexual, que parece que es algo que nos cuesta mucho plantear en consulta, pero creo que ahí la psicología tiene un camino muy importante y sobre todo porque la gente vuelve a pensar que la psicóloga es como el último escalón, es como la que me va a dar la mano para levantarme, pero hay un camino previo y ese camino previo es muy importante que se haga acompañado de un psicólogo. ¿Qué te voy a decir yo, David? ¿Qué te voy a decir yo? Sí, 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 completamente de acuerdo.
O sea, me ha gustado mucho justamente, ¿no?, esta reflexión que hacías, y sobre todo yo creo que es importante hacer un llamamiento a la calma, ¿no? Que ya de por sí, si las relaciones sexuales son mecanizadas, son rutinarias, ya pierde, ¿no?, como esta magia que significa acostarme con mi pareja, ¿no? Cuando encima hay esta búsqueda, estos meses atrás, de incertidumbre. Necesito aún pautarlo más para ver qué es lo que está en mis manos para poder hacerlo lo mejor posible. Sí, Vale, sí. llegados a este punto, ¿no? De que vemos que, aún así, conociendo el ciclo menstrual, viendo que seguimos un poquito, ojo, yo soy fan de las rutinas, no confundir con monotonía, ¿vale? Conociendo al ciclo menstrual, hablando con tu pareja abiertamente, que la pareja también sea consciente de cómo es ese ciclo, para que no tengas que decirle tú, hey, cariño, toca, ¿no? Sino que la persona también sea consciente de cuándo, ¿no?, es el día cúspide, por decirlo de alguna manera. ¿Qué ocurre entonces en ese momento que estamos intentándolo, ¿no? Y se presenta, ostras, el gran dilema. No podemos, ¿no? ¿Qué hacemos ahora? ¿Dónde vamos? ¿Qué medios tenemos para poder ser mamás y papás? Pues ahí normalmente es cuando entra la parte del estudio. Es Uh -huh. con un especialista, valorar tiempo de búsqueda de gestación, valorar si necesitamos o no hacer un estudio o tenemos causas establecidas claras por las que no podemos conseguir embarazo, porque en todo esto no hemos hablado, por ejemplo, de todas las parejas que a lo mejor tienen problemas a la hora de mantener relaciones sexuales, que eso es otro mundo que es diferente y que sí que necesitamos una técnica de reproducción, pues porque a lo mejor existe una disfunción eréctil, un vaginismo, es decir, alguna alteración que ya la propia relación está impedida y que no se puede tener. Entonces, ahí sí que ahí hay que consultar antes. Y luego, pues eso, plantear el estudio, plantear cuáles son las pruebas y ver si necesitamos o no una técnica de reproducción. Y plantear un poco las técnicas de reproducción. Yo siempre explico las técnicas de reproducción como de dos maneras. Tenemos técnicas que dependen del semen y técnicas que no dependen del semen. Uh -huh. Las técnicas que dependen del semen fundamentalmente son un nombre que no me gusta mucho, que es el coito dirigido, que básicamente es explicarle a la pareja cuándo tiene que tener relaciones en casa, en qué momento, y luego la inseminación artificial. Vale. Pero ahí ya dependemos de que tenemos que tener una concentración de espermatozoides mínima. Sin esa concentración de espermatozoides, la rentabilidad de la propia técnica baja muchísimo y no es recomendable. Uh Y -huh. ya la otra opción, que sería la fecundación in vitro, en la que nosotros realmente estimulamos el ovario, conseguimos ovocitos y esos ovocitos los fecundamos. ¿Qué podemos tener? ¿Un máximo de 20 ovocitos? Pues 20 espermatozoides seguro que tenemos, porque la mayor parte de los seminogramas se miden por millones. Entonces, por eso la definimos como una técnica que no depende del semen. Vale. Interesante. Es que hay varias opciones y sobre todo indagar mucho en la causa. O sea, hay veces que se evitan preguntas sobre la sexualidad en las consultas, que yo siempre es algo que reniego de que no se realice, porque Uh muchas -huh. veces el propio especialista, por el propio pudor que tiene a preguntar si existe un problema con la penetración o si existe algún tipo de problema en la relación sexual en sí, nos estamos saltando y a lo mejor estamos dando por hecho que esos pacientes tienen relaciones sexuales completas con eyaculación vaginal, penetración vaginal, sin ningún inconveniente, y por no haberles preguntado nos estamos saltando el factor más importante, y eso muchas veces es un gran hándicap, sobre todo porque considero que no solamente el identificar un problema tiene a lo mejor una solución, es que a lo mejor si identificas ese problema vamos a poder conseguir que esa pareja tenga un embarazo, pero de la misma manera también vamos a poder ayudarles en su vida sexual si les indicamos cómo tienen que solicitar una consulta con un especialista para que les pueda explicar a ambos qué problema existe y cómo solucionarlo. Totalmente. Aparte, justamente comentas esto, ¿no? Y un tanto por ciento muy elevado, que no me gusta ponerle esta etiqueta, pero para entendernos, muchas de las personas, bueno, mujeres con vaginismo que llegan a consulta, justamente, ¿no?, llegan en este momento que pretenden ser mamás, ¿no? Y existe esta imposibilidad.
y que, claro, por tanto, es en ese momento cuando se dan cuenta de que quizá necesitarían trabajar en esta dificultad. Y es que tienes toda la razón del mundo. Seguimos abordando el tema de la sexualidad como dando por hecho, ¿no? Que todo el mundo sabe, todo el mundo conoce. Yo creo que esta ha sido tu frase de presentación, de que damos por entendido muchísimas cosas y muchas veces por no indagar más, por no buscar, por no hablar sin tabúes, estamos omitiendo quizá información que podría evitar pues no sé, quizá que se proceda a un tipo de reproducción que se podría hacer de otra manera, pero no se hace simplemente porque se desconoce, ¿no?, cuál es el método que se está llevando a cabo. Y sobre todo porque muchas veces son patologías que se pueden tratar. O sea, hay muchas veces que son patologías que con una terapia, aquí ya me meto en jardines donde no entiendo, pero bueno, alguna terapia conductual o algunos cambios a nivel emocional, o incluso son patologías que están relacionadas con una patología orgánica y disfunciones eréctiles que se producen por determinadas Total. causas médicas que se pueden poner un simple tratamiento y a lo mejor a partir de ahí eh, se soluciona y no tenemos que estar en ese momento en el que es muy típico de la consulta de reproducción, cuando tienes dos pacientes, uno delante de tu escritorio y o uno sale para hacer algo u otro sale para hacer algo y te comenta, oye, es que pasa esto, que no te lo hemos dicho. Entonces, eso que te cuentan de esa manera es no haber preguntado correctamente antes. Porque yo, para mí, vamos, normalmente es como mi segunda o tercera pregunta. Por hecho que estamos haciendo la relación sexual como se tiene que hacer. Además, poniendo ejemplos, porque muchas veces utilizamos terminología que los propios pacientes hacen como que han entendido la pregunta, pero no la han entendido. O sea, relaciones sexuales completas. ¿Completas qué significa? ¿Que ha habido una eyaculación por parte de los dos? ¿O que uno la ha tenido pero el otro no? No. Relación sexual completa o preguntarlo de otra manera. Relación sexual con penetración vaginal, eyaculación en vagina, sin ningún tipo de problema durante la relación sexual. Sí o no. O aquí ya hay un problema. Y luego ya pasar a siguientes preguntas. De la misma manera que identificar factores de riesgo en el varón, que para nosotros como ginecólogo es como el gran olvidado. Porque nosotros no tratamos al varón como tal. El varón le pedimos, solicitamos pruebas, pero hay muchas veces que ni se realizan exploraciones, ni se preguntan por determinadas cosas, porque damos por hecho que todo lo que tiene que hacer nos lo trae en un botecito, se analiza y si viene bien, bien, y si no, no. Y a lo mejor hay que indagar detrás de eso, en qué existe, si hay una disfunción sexual, alguna patología testicular, etcétera. Y eso no, muchas veces no se hace. Vale. Interesante el tema, sí que es verdad, ¿no? Que es como que lo pasamos por alto y es como, jolín, ¿no? La mujer tiene aquí que estimular el no sé qué, tomar el no sé cuántos, y el hombre es como que, perdóname, el ser tan sumamente simplista, ¿no? Tiene que eyacular en un botecito y faena acabada, ¿no? Cuando realmente que hay mucho más detrás que se podría hacer justamente como lo que estabas comentando. Y que se soluciona simplemente con preguntar Total. en muchas ocasiones. Y que muchas veces, si estuviéramos muchas veces interrogar a los pacientes de manera separada, también te da mucha más información que interrogarlos de manera conjunta. Porque a lo mejor hay muchas cosas que no te cuentan porque está la otra persona al lado. Entonces, hay sentimientos que te pueden plantear como, bueno, es que yo realmente ahora mismo pues me encuentro, hay problemas emocionales detrás de todo esto que se suma a la búsqueda de embarazo y que hacen finalmente que sea, pues eso, rutina, monotonía, no querer tener relaciones y muchas veces el preguntar soluciona muchas dudas. Total. Bueno, y aparte yo creo, ¿no?, que el preguntar también es como que, dejas de estigmatizar también un tema que ya de por sí es controvertido, y ahora estoy hablando justamente, ¿no?, de este embarazo que no llega y también de la sexualidad, que son temas como que, te lo digo con la boca pequeñita, ¿no?, para no intentar no ofenderte con las palabras que conozco, si es que me atrevo a hablar de eso, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que
para dar ejemplo, qué mejor, ¿no? Que los profesionales, aquí nos incluyo a ambos, ¿no? Que nos dedicamos al ámbito de la salud, del poder hacerlo de una manera llana, cercana, ¿no? Y sobre todo restando culpabilidad y hacerlo como muy cercano, como algo que, bueno, puede suceder y no pasa nada si es así. Mm. Y sobre todo muchas veces, pues si no se, incluso tienes que generar como un clima de confianza con el paciente que a lo mejor no te lo ha contado en la primera consulta, pero en la tercera Ujú, sí que ya se ha atrevido a decirte, oye, pues mira, en la primera consulta no te comentamos, pero nos pasa esto. O no lo he querido decir delante de mi pareja porque lo está llevando muy mal, pero realmente tenemos este factor también. Eso al fin y al cabo nosotros venimos a ayudar, venimos a solucionar un problema, a identificar posibles factores de riesgo y a solucionarlo. Incluso yo también muchas veces lo explico en consulta. Una fecundación in vitro no es una herramienta que me va a ayudar a que tú tengas un test de embarazo positivo, pero también me va a ayudar a diagnosticar cosas que para ti a lo largo a lo mejor de tu vida reproductiva o de tu vida normal eh, son importantes y tienen unas ujú. explicaciones que se pueden tratar también. No solamente una consulta de reproducciones para que tú tengas un test de embarazo positivo y fin, ya hemos acabado. Vale, por lo tanto entiendo que existe continuidad con este proceso o cómo sería, es decir, cómo se enfoca. Continuidad con la paciente cuando la embarazamos o cuando identificamos otro tipo de patologías. Ah, bueno, ambas. Normal, el principal problema que tenemos, por ejemplo, en las unidades de reproducción es la carga asistencial. Entonces, no nos Ujú. podemos tener un seguimiento con esas pacientes, salvo que sean pacientes que se embaracen y busquen varios embarazos, que entonces sí que ya tienes una paciente que en un tiempo, en un periodo de 5 o 6 años, ya la conoces. O sea, ya Vale. sabes por qué viene, por qué tal, pero normalmente en el momento en el que durante todo el estudio previo hemos identificado todos estos factores, hemos puesto pues puntos sobre determinadas IES en cosas que tenemos que tratar, lo vas derivando a los especialistas y luego ya es en la consulta de ginecología general en la que se van siguiendo todos estos procesos. Vale, vale, entendido. Fantástico. ¿Qué más nos quieres contar? ¿Qué crees que podría ser interesante, también dado el tiempo que tenemos por delante? ¿Qué te gustaría abordar o qué crees tú que podría ser de interés? Pues aparte del, sobre todo me parecía bastante importante la primera parte que hemos tenido de la charla sobre Ujú, ese dar por hecho. Luego ya un poco ya es meternos en patologías y sí que aquí, por ejemplo, que es una de las preguntas que también te han hecho mucho, es el tema del ovario poliquístico. ujú. En muchas ocasiones tenemos como una cruz de ya me han puesto de que tengo un ovario poliquístico y ya es algo con lo que voy a tener que convivir durante toda mi vida, que me va a acarrear una serie de problemas y que muchas veces te han dicho que tienes un ovario poliquístico y has salido de la consulta igual. Pues no me he enterado de lo que me han contado, si alguien me ha contado algo o Ya, si me ha explicado en qué consiste. Entonces, yo creo que hay muchos pacientes que tienen diagnósticos de ovario poliquístico que están sobrediagnosticadas, o sea, que ujú, muchas veces tenemos muchas pacientes que lo primero que hacen es decirnos, pues tengo un ovario poliquístico y luego dices, mira, para diagnosticar un ovario poliquístico hay que cumplir una serie de factores. Hay 3 factores a tener en cuenta, de los cuales tienes que tener 2. Uno, tener un ovario de morfología poliquística ecográficamente. Otro, que tengas ciclos irregulares. Y otro, que tengas un hiperandrogenismo o analítico o clínico. Me da igual cuáles tengas, pero tienes que cumplir 2 de ellos, 2 de esos. ujú. Le haces una ecografía donde ves una ecografía normal, le preguntas por sus reglas y son reglas regulares y tiene una analítica hormonal normal y no tiene un exceso de acné ni de vello en distribución androgénica por la cara o por el cuerpo. Pero yo soy un ovario poliquístico, es que a mí me dijeron que yo era un ovario poliquístico. El diagnóstico muchas veces se hace mal y se hace pronto para poder diagnosticar un ovario poliquístico que muchas veces vienen a la consulta chicas de 19, 20 años
con diagnósticos de ovario poliquístico desde hace 5 y tenemos que haber esperado desde que haya bajado la regla por primera vez 3 o 4 años para poder diagnosticarlo. Y luego muchas veces esos diagnósticos no te han explicado lo que significan. Y aquí hay dos conceptos que normalmente son conceptos erróneos y que generan bastante controversia a la hora de plantear las opciones. Uno es el concepto de las reglas regulares. Si tienes ciclos cada 30 días, no eres regular. Si tienes ciclos cada 25 días, no eres regular. Entonces yo siempre pregunto a la gente, ¿pero entonces qué es regular? Digo, porque regular es una periodicidad. Ya, pero es que yo no soy regular porque a mí no me viene cada 28 días. A veces me viene cada 26 y a veces me viene cada 29. Pero eso es ser regular. O sea, ser irregular es tener una regla a los 15 días, la siguiente a los 60, la siguiente al mes, la siguiente 2 meses más tarde. Es regular. Pero nosotros tenemos el concepto de que nos han dicho que nosotros somos regular si nos baja la regla cada 28 días. Cualquier cosa que se salga de ahí, ya somos irregulares. Entonces eso es algo que es nuestro día a día. No, tú eres regular dentro de tu ciclo, tú eres una persona regular y que no somos un robot. No nos baja la regla cada 28 días porque pulsamos un botón y tenemos la regla. Entonces, eso es algo que yo lucho con ello todos los días explicando que ciclos menstruales entre 21 y 35 días dentro de la periodicidad que tengan son ciclos menstruales que son regulares. Otra cosa es lo que he comentado antes, ciclos cada 15, 30 días, etc. Y luego se me ha ido la otra parte del ovario poliquístico. El diagnóstico. Es muy importante mirar los criterios y mirar si se cumplen o no se cumplen. Y luego explicarle a la pareja, a la paciente, ¿qué implicaciones para ella tiene un ovario poliquístico? La mujer sale de la consulta pensando en el que no se va a poder embarazar. Yo no te he dicho en ningún momento que no te vas a poder embarazar, pero eso es una de las conclusiones con las que muchas mujeres salen de consulta cuando le has contado que es un ovario poliquístico. Y simplemente le estás explicando que tiene un ovario, que tiene una alteración, un síndrome metabólico asociado detrás de esa patología que le hace que no sea regular con sus ciclos y por tanto que muchos de sus ciclos sean ciclos anovuladores. Es decir, que no haya ovulación. Por tanto, puedes tener la periodicidad que quieras con tus relaciones sexuales. Tu pareja puede estar perfecto en cuanto a su estudio del factor masculino del semen. Pero si tú no ovulas, no va a haber probabilidades de que tú te quedes embarazada. Entonces, a la paciente con ovario poliquístico sí le tenemos que decir que tiene que ser una paciente que tiene que consultarnos antes. Y tenemos que explicarle también que el ovario poliquístico, al ser un síndrome metabólico, está muy asociado al índice de masa corporal. Es decir, que las mujeres que son o extremadamente delgadas o extremadamente obesas, porque tienen un índice de masa corporal muy, 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 muy elevado, en el momento en el que ese índice de masa corporal se va reduciendo, y se ajusta a ese perfil de buena tolerancia o intolerancia a hidratos de carbono, etcétera, vamos viendo que esas mujeres solas van a tener reglas todos los meses y que van a empezar a tener esa regularidad. Pero eso no se explica en las consultas. Tú eres un ovario poliquístico, tienes la regla irregular, tómate este anticonceptivo y ya la vas a tener regular. Y la gente encima sale con el pensamiento de que se está tomando ese anticonceptivo y que ese anticonceptivo le está haciendo ser regular. Cuando ese anticonceptivo lo único que te está haciendo es darte una suplementación hormonal en tu ciclo menstrual para que cuando tú lo suspendas te baje una regla. Pero si tú no haces nada, no mejoras tu alimentación, no te incluyes dentro de un índice de masa corporal normal, no haces ejercicio, te quitamos la píldora y tu regla va a ser la misma. Porque estamos haciendo una suplementación de lo que tu cuerpo no está produciendo y lo estamos produciendo nosotros con hormonas de fuera. Pero no, a mí me han mandado la píldora para curarme del ovario poliquístico. Entonces,
ahí hay mucho problema de desinformación y de que hay que explicarle y que hay muchas veces me cuesta el tener que explicarle a lo mejor a una chica de 20 años que viene a consulta que le diagnosticas de un ovario poliquístico, le cuento todo y ya le tengo que hablar de embarazo. ¿Pero por qué me hablas de embarazo? Digo, porque es algo que tienes que saber. O sea, es algo que tienes que saber porque ahora mismo no, pero es que a lo mejor dentro de 10 años te quieres buscar embarazo y te tienes que acordar de que hubo un señor que me dijo en consulta que yo tenía que consultar antes. Y a lo mejor tu ovario poliquístico porque has hecho unas modificaciones de estilo de vida maravillosas, has comido bien, estás en normopeso, etcétera. Con 30 años tienes una regla todos los meses y no te cuesta conseguir embarazo. Pero si no te lo han informado, no sabes que tienes que consultar por ello. Entonces, Totalmente. ahí hay mucho, que es un poco lo que te sientes un poco violento y hablando en plan, pues tienes 19 años y te voy a hablar de embarazo. Cuando tú posiblemente me estés diciendo, ya, porque quiero un anticonceptivo. Entonces, pues hay que saber explicarle a las pacientes pues que el anticonceptivo le va a regular el ciclo y le va a hacer que tenga reglas todos los meses, pero que no, posiblemente no sea lo que la esté curando de ese ovario poliquístico. Total. Aparte decías una cosa que yo soy, bueno, yo soy muy fan del lenguaje, ¿no? El lenguaje designa realidades. Y tú decías, ¿no? Y esto también me lo encuentro. Es como, hola, me llamo tal, ¿no? Y tengo, en este caso, SOP, ¿no? O sea, no, no es tengo SOP, sino soy SOP. No, no, no. O sea, esto no forma parte de tu identidad, ¿no? O sea, tú eres muchas otras cosas y tienes esto, ¿no? Claro, cuando yo lo designo como algo propio, algo mío, es como también muy desolador justamente por la vertiente que tú comentas, ¿no? Porque si yo salgo de una consulta donde se me ha dicho, ¿no? Se me ha puesto esta etiqueta, se me ha brindado la información, quizá, no digo que sea tu caso ni mucho menos, pero con terminología técnica o que no acabo de entender o no sé cuáles van a ser las consecuencias, animales curiosos que somos, buscamos en San Google, ¿no? Y que nos aparece dificultad en tal, no sé qué, no sé cuántos, imposibilidad, no sé quinto. Entonces, claro, a mí me aparecen las 100.000 millones de dudas. Claro, sobre todo si no te lo ha explicado bien alguien que te pueda responder a las preguntas. Y es como bien Uh dicho tú, parece que por sentarte en una consulta delante de un especialista y decir que tienes ovario poliquístico es como cualquier cosa que yo te vaya a contar, ya es por el ovario poliquístico y es súper frecuente. No, ¿por qué no me dices que tienes un hipotiroidismo? ¿O por qué no me dices que tienes que tomar esta medicación para esto? Sin embargo, sí que hola, yo es que soy un ovario poliquístico. Y digo, bueno, ni que fueras un ovario andando. Es que Sí, parece que es así. sí. Como todo lo que me vas a contar en la revisión ginecológica que vamos a hacer hoy es por el ovario poliquístico. Y hay muchas veces que tienes que utilizar un lenguaje para decirle a la gente que te entienda en plan de, ya, pues es que el ovario poliquístico es como si eres rubia hoy y mañana morena. O sea, no es algo que te defina como tal. O sea, es una Ujú. patología que tenemos que tener en cuenta que va a tener una serie de implicaciones y que en función de tu momento y de tu estado y de tu índice de masa corporal y de tu situación, vamos a tener que tratar o no para mejorar, pero que no va a ser un todo lo que te va a definir y lo que te va a obligar a tener que hacer determinadas cosas simplemente por tener un ovario poliquístico. Totalmente, totalmente. Antes hablabas, no, no te voy a dejar marchar sin que antes me cuentes, ¿no? Estas dos vertientes que comentabas, ¿no? Tú decías, una vez sentada la pareja en consulta, viendo cuáles, bueno, haciendo los estudios tanto analíticos como de semen, ¿qué vías tenemos para poder lograr ese embarazo? ¿No? Tú comentabas que tenemos aquí el FIP, bueno, la fecundación in vitro, Mm. ah, o el coito dirigido, ¿has dicho? Coito dirigido o inseminación artificial, que Vale, básicamente estimular a la pareja y decirle en el momento se puede hacer la estimulación de la inseminación artificial y del coito dirigido en muchas ocasiones es la misma. ujú, Es una dosis de hormona que nos ayuda a hacer una selección de ese folículo que se va a romper vale, y la diferencia entre un coito dirigido y una inseminación artificial es la manera de conseguir ese embarazo. El coito dirigido, es decir, yo voy a generar que ese folículo tenga un tamaño adecuado, le voy a poner luego otra medicación que me va a hacer que ese folículo se rompa y salga ese ovocito y os voy a decir cuándo tenéis que tener relaciones sexuales en casa.
La otra manera es la inseminación artificial, que es cuando te voy a decir cuándo tienes que venir a traerme una muestra de semen y yo voy a colocar el semen en el interior del útero. Vale. Entonces, sería la inseminación artificial y el coito dirigido, que son las técnicas que nos van a definir a esos pacientes que sí que tienen una cantidad de semen adecuada como para poder conseguir un embarazo un poco más natural, digamos. Es decir, que el ovocito se tiene que unir con el espermatozoide, está espontánea, sin ayuda. Y luego estaría la fecundación in vitro. La fecundación in vitro ya es una técnica que nos permite rentar el ovario. Es otra cosa también muy importante que también es un gran desconocido. Las mujeres que en cada ciclo menstrual tienen 2 ovarios, cada ovario tiene una cantidad de folículos que se seleccionan y uno de ellos es el que va a ovular. Nuestro cuerpo no sabe guardar esos folículos que ya ha preseleccionado para que salgan. Es decir, si yo de aquí saco 10 y de aquí saco otros 10 y este es el que va a ovular, tengo 19 folículos que he preseleccionado que no sé guardar. Por tanto, los elimino, los mato, los atresio. ¿Eso qué significa? Que la gente se piensa que gastamos un ovocito por regla. Y no gastamos un ovocito por regla. En cada menstruación se ha ido el ovocito que no se ha conseguido embarazo y se han ido otros tanto que se han preseleccionado y que no han conseguido ese embarazo. Entonces, la fecundación in vitro es una técnica de alta rentabilidad que nos va a permitir rentar el ovario al máximo. Es decir, yo voy a poner una dosis de hormonas para intentar conseguir esos 20 folículos. Posteriormente, cuando esos folículos tengan el tamaño adecuado, yo pueda, mediante una ecografía transvaginal y una sedación en un quirófano, pinchar el ovario a través de la vagina, pinchar esos folículos, aspirar ese liquidito que tienen dentro y me estoy trayendo así todos los ovocitos. De esa misma manera tendría a lo mejor 20 ovocitos, en el mejor de los casos tendría 20 ovocitos en el quirófano. Por tanto, necesito 20 espermatozoides. Y normalmente David, que te he perdido, discúlpame. no sé por qué se ha ido. Discúlpame, ya está, ya está. Pues en principio eso, tendríamos un número total de embriones en el laboratorio y luego los embriones los transferiríamos al interior del útero de uno en uno. Vale. Y esa sería la manera de conseguir embarazo mediante una fecundación in vitro. Fantástico. Oye, yo, por último, así un poco a nivel de datos, yo creo que lo has explicado todo con un lenguaje súper llano, muy ameno, pero sí que te voy a preguntar un poquito por datos. ¿Qué tasa de, no sé cómo llamarlo ni cuál sería la palabra correcta, pero qué tasa de éxito? ¿No? ¿El qué, perdona? Tasa de éxito por Sí, técnica. sí. Vale. Pues normalmente cuando planteamos la posibilidad de conseguir embarazo, las inseminaciones son técnicas, digamos que porque nosotros no hacemos nada, dejamos que el óvulo y el espermatozoide embarazan, tienen una tasa de éxito un poquito más baja. Siempre va a ser tasas por debajo del 20%. Cada inseminación nos va a embarazar con un porcentaje de éxito por debajo de un 20%. Y luego, una fecundación in vitro con transferencia de embrión único, podemos tener tasas que incluso nos pueden llegar hasta el 50-55% por cada transferencia embrionaria. Luego ya es rizar un poco más el rizo. Ya dependiendo si utilizamos técnicas que encima nos permitan seleccionar embriones, porque podemos estudiar los embriones para ver si tienen algún tipo de alteración cromosómica, para que entenderlo, síndrome de Down, Edward, Patau, etcétera, alguna alteración cromosómica, si seleccionamos esos embriones antes de transferirlo, precisamente nos va a dar más datos, por tanto esa tasa de embarazo va a subir.
no vamos a hablar nunca de tasas de embarazo por encima de 60-65%. Tasas de embarazo por encima de ese rango, habría que mirar realmente qué es lo que nos están explicando. No es lo mismo una tasa de embarazo que una tasa acumulada de embarazo, o datos por encima de un 65%, te tiene que chirriar un poco para que entiendas bien lo que te están contando. Vale. Porque teóricamente datos por encima de esos son complicados de tener en Ujú. un laboratorio. Oye, David, ¿te parece si en otro día hacemos un second round? Estoy aquí ya sufriendo en estos últimos minutos que no nos chapen esto a la hora y así que te puedas, Yo, si tú quieres, despedir, decir alguna cosita. Ha sido un placer enorme escucharte y sobre todo yo creo que lo que aprecio aquí, no sé si hablo en nombre de las personas que nos han visto, la claridad y la llanura de tus palabras, porque más, ¿no? En estos temas más medicalizados como los últimos que comentabas, a veces se hace difícil la digestión de poder entender. Así que yo te doy las gracias, vamos, en mayúsculas, negrita y letra 100. Mil millones de gracias por hacerlo tan ameno. nada, yo encantado. Creo que es un poco el mensaje a transmitir es eso. Hay que hacerse entender y sobre todo entender bien al otro lado para poder ayudarle. Entonces, creo que utilizar términos y palabras que nos entiendan es maravilloso y es lo que nos va a permitir tener un buen diagnóstico y poder dar una buena pauta a la hora de los tratamientos. Y yo por mí encantado. O sea, ya te he dicho que yo viendo un poco las preguntas, digo, hay mucho tema por tratar, digo, hay que acotar porque si no podemos estar aquí hablando en 4 o 5 directos tranquilamente. Oye, pues quizá lo hagamos, pero que sean así como prolongados un poquito en el tiempo, también para que te dé tiempo a ti, obviamente, a respirar. Nada, que mil millones de gracias Ah, nuevamente por estar aquí, haber compartido este ratito y nuevamente ha sido un placer. Millones de gracias, David, por hacerlo todo tan sencillo y tan fácil en un tema que resulta muchas veces tan controvertido. pues nada, yo cuando quieras vuelvo a darle al Agendamos. y agendamos. Perfecto, yo un besito gigante y nos Igual- seguimos por las redes. Os dejaré el nombre de David en el post que intentaré que guardar este directo, así que nada, le pondré una caratulita bonita para que lo tengáis en el perfil y nada, ya está, que muchísimas gracias por estar aquí y que en otra tanda pues contestamos a más preguntas. Pues nada, muchísimas gracias. A ti, David, chao, chao. Hasta luego. Adiós.